¿Qué asignaturas te gustan más? Me gustan historia y literatura. Se nota que te gustan las humanidades. Sí, siempre me han interesado. A mí me gustan economía y marketing. Tiene sentido con tu carrera. ¿Cuál es tu asignatura más difícil? Estadística, sin duda. A muchos estudiantes les cuesta. ¿Y a ti? Matemáticas financieras. ¿Te resultan muy complicadas? Algunas partes sí. Eso espero. Seguro que mejorarás con la práctica. ¿Ya tienes grupo para el proyecto? Todavía no. Yo tampoco. Entonces, podríamos trabajar juntos. Me parece una buena idea. También podríamos invitar a otros compañeros. Sí, así repartimos mejor el trabajo. ¿Conoces a alguien interesado? Creo que Ana y Daniel buscan grupo. Perfecto. Podemos preguntarles después de clase. Estoy de acuerdo. ¿Prefieres reunirnos en la biblioteca? Sí, es un lugar tranquilo. Entonces organizamos una reunión. ¿Podemos intercambiar nuestros números? Claro, Así será más fácil comunicarnos. estoy de acuerdo. Aquí tienes mi número. Gracias. Ahora te envío un mensaje. Perfecto. ¿Lo recibiste? Sí, acaba de llegar. Excelente. Así podremos hablar sobre las tareas. Y también sobre los exámenes. Buena idea. ¿Usas alguna aplicación para estudiar? Sí, varias. La biblioteca es enorme. Sí, tiene miles de libros. Nunca había visto una tan grande. Yo tampoco. ¿Vienes mucho aquí? Varias veces por semana. Parece un lugar perfecto para estudiar. Es muy silencioso. Eso me gusta. ¿Qué vas a estudiar hoy? Economía y matemáticas. Yo tengo que leer para historia. Parece que ambos tenemos bastante trabajo. Sí, pero avanzaremos mucho. Espero terminar antes de las 6. Necesito comprar algunos libros. Yo también. ¿Son muy caros? Algunos sí, Eso no es una buena noticia. pero hay libros usados más baratos. Excelente idea. Muchos estudiantes los compran así. ¿Dónde puedo encontrarlos? Cerca de la universidad hay una librería. Perfecto. También puedes buscar en Internet. Lo haré. Así ahorrarás dinero. Eso siempre ayuda. Necesito un libro para mi trabajo. ¿Qué libro busca? Historia económica moderna. Déjeme comprobarlo. Gracias. Sí, tenemos un ejemplar disponible. Excelente. Está en la segunda planta. ¿Puedo llevármelo a casa? Sí, durante 2 semanas. Perfecto. Solo necesita su tarjeta de estudiante. Aquí la tiene. Gracias. ¿Puedo renovar el préstamo después? Vi un anuncio sobre un club de debate. Sí, yo también. Estoy pensando en unirme. Suena interesante. Creo que me ayudaría a hablar en público. Seguro que sí. ¿Te gustaría participar? Tal vez. Las reuniones son los jueves. Ese día tengo tiempo libre. Perfecto. Podemos asistir juntos. Me parece bien. Así será menos intimidante. ¿Ya empezaste la presentación? Sí, ayer por la tarde. Yo también avancé un poco. ¿Qué parte hiciste? La introducción y algunas diapositivas. Excelente. ¿Y tú? Trabajé en la conclusión. Perfecto. Creo que estamos progresando bien. Estoy de acuerdo.
¿Quieres revisar el trabajo juntos? Sí, sería útil. Así evitamos errores. Buena idea. Hoy debemos entregar la tarea. Sí, la terminé anoche. Yo también. ¿Te costó mucho? Algunas preguntas fueron difíciles, Pensé lo mismo. pero al final lo logré. Yo también. Espero obtener una buena nota. Seguro que sí. ¿Ya imprimiste tu trabajo? Sí, esta mañana. Perfecto. El profesor ya está llegando. Entonces es hora de entregarlo. El examen es la próxima semana. Sí, debemos empezar a estudiar. Ya hice un plan de estudio. Eso es muy organizado. Intento no dejar todo para el final. Es una buena estrategia. ¿Cuántas horas estudias al día? Entre 2 y 3. Yo intento estudiar 4. Muy bien. Hay mucho material. Sí, pero podemos hacerlo. Confío en nosotros. Yo también. Lo importante es mantener la calma. Hoy es el día del examen. Sí. ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso. Eso es normal. Estudié mucho, pero todavía tengo dudas. A mí me pasa lo mismo. Espero recordar todo. Estoy segura de que lo harás. Gracias por los ánimos. ¿De nada? ¿Dormiste bien anoche? Sí, unas 7 horas. Yo también. Eso ayuda mucho. Ya están abriendo el aula. Por fin terminó el examen. Sí, qué alivio. ¿Qué te pareció? Más difícil de lo que esperaba. Yo pensé lo mismo, Algunas preguntas eran complicadas. especialmente la última. Exactamente. ¿Crees que aprobarás? Creo que sí. Yo también tengo esperanza. Hicimos todo lo posible. Eso es cierto. Ahora toca descansar un poco. Nos lo hemos ganado. ¿Ya publicaron las notas? ¿En serio? Sí, acabo de verlo. Estoy nerviosa. Yo también. Voy a entrar al portal. Yo ya estoy mirando. ¿Cómo te fue? Saqué un 8. ¡Felicidades! Gracias. ¿Y tú? Yo obtuve un 9. Excelente. Estoy muy contenta. Te lo mereces. Ya es hora de elegir las materias del próximo semestre. El tiempo pasa muy rápido. Sí, parece increíble. ¿Ya sabes cuáles vas a elegir? Tengo algunas opciones. ¿Cuáles? Marketing, finanzas y gestión empresarial. Suenan interesantes. ¿Y tú? Historia moderna y literatura europea. Parece un semestre muy ocupado. Sí, pero emocionante. Espero conseguir plaza en todas. Seguro que sí. La inscripción abre mañana. Buenos días, profesor. Buenos días, Miguel. ¿Tiene un momento? Claro, ¿qué necesita? Quería hablar sobre mi proyecto final. Adelante, Tengo algunas ideas, pero no sé cuál elegir. cuénteme sus opciones. Estoy entre 2 temas. Ambos parecen interesantes. ¿Cuál recomienda? El segundo tiene más posibilidades, También era mi favorito. entonces debería elegirlo. Muchas gracias por el consejo. Parece que hoy es el último día de clases. Sí, el semestre terminó. Ha sido una experiencia increíble. Estoy de acuerdo. Conocí a muchas personas.
Yo también. Me alegra haberte conocido. A mí también. Hemos trabajado muy bien juntos. Sí, formamos un buen equipo. Espero que sigamos siendo amigos. Claro que sí. Podemos vernos durante las vacaciones. Buena idea. Te escribiré. No puedo creer que ya terminamos el semestre. Yo tampoco. Recuerdo mi primer día aquí. ¿Estabas muy perdido? Es verdad. Ahora conoces todo el campus. Gracias a tu ayuda, Me alegra haber ayudado. aprendí muchas cosas Yo también. y conocí grandes amigos. Eso es una de las mejores partes de la universidad. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué fue lo mejor para ti? Conocer gente nueva. Ya terminó nuestro primer semestre. Sí, hemos avanzado mucho. Me siento orgulloso de todo lo que aprendí. Yo también. Al principio estaba muy nervioso. Lo recuerdo, Ahora me siento mucho más seguro. porque ya tienes experiencia. Exactamente. Hemos superado muchos desafíos. Y todavía quedan muchos más. Eso es parte de la aventura. Tienes razón. ¿Qué esperas del próximo semestre? Aprender más y conocer más personas. Hola, Sofía. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Muy bien. Pude descansar bastante. Me alegra escucharlo. ¿Y las tuyas? También fueron buenas. ¿Visitaste a tu familia? Sí, pasé mucho tiempo con ellos. Seguro que lo disfrutaste. Muchísimo. Hoy comienza un nuevo semestre. Sí, estoy emocionado. Yo también. Espero aprender muchas cosas nuevas. Estoy segura de que así será. Vamos a empezar con energía. Hola, creo que no nos conocemos. Tienes razón. Soy nuevo en esta clase. Mucho gusto. Me llamo Miguel. Yo soy Daniel. ¿Es tu primer semestre aquí? No, pero cambié de carrera. Entiendo. Todavía estoy adaptándome. Si necesitas ayuda, puedes preguntarme. Gracias, lo aprecio mucho. No hay problema. La universidad es bastante grande. Sí, al principio puede ser confusa. Me alegra conocer a alguien amable. Bienvenido al grupo. ¿Ya comenzaron el proyecto? Sí, ayer avanzamos bastante. ¡Excelente! Todavía faltan algunas partes. Podemos dividir el trabajo. Buena idea. Yo puedo preparar las diapositivas. Entonces yo escribiré el informe. Perfecto. Así terminaremos más rápido. ¿Cuándo nos reunimos otra vez? El viernes por la tarde. Me parece bien. Estoy segura de que obtendremos una buena nota. Yo también lo creo. Hola, Sofía. ¿Has encontrado el libro de literatura? Todavía no. Parece que todos lo están buscando. Yo fui a la biblioteca esta mañana. ¿Y tenían algún ejemplar disponible? No, todos estaban prestados. ¡Qué mala suerte! Sí, pero me apunté en una lista de espera. Eso es una buena idea. También encontré una versión digital. ¿De verdad? Sí, puedo enviarte el enlace. Te lo agradecería mucho. No hay problema. Así podré empezar a leer hoy mismo. Perfecto. Te lo envío ahora. Ya terminamos la exposición. Sí, estoy muy aliviada. Creo que salió bastante bien. Yo también lo creo. Hablaste con mucha claridad. Gracias.
Tú también lo hiciste muy bien. El profesor parecía satisfecho. Sí, incluso hizo algunos comentarios positivos. Eso siempre es buena señal. Exactamente. Ahora podemos relajarnos un poco. Nos lo merecemos. ¿Te apetece tomar un café? Claro, vamos. Perfecto. Escuché que el club estudiantil organizará un evento. Sí, será la próxima semana. ¿Ya sabes de qué se trata? Habrá actividades, juegos y música. Suena divertido. También buscan voluntarios. Me gustaría ayudar. A mí también. ¿Qué tareas necesitan hacer? Preparar el lugar y recibir a los invitados. Creo que podemos hacerlo. Seguro que sí. Además, conoceremos a más estudiantes. Esa es una gran ventaja. Entonces voy a inscribirme hoy mismo. Estoy pensando en buscar una práctica profesional. Es una buena idea. Quiero ganar experiencia antes de graduarme. Muchas empresas valoran eso. Ya preparé mi currículum. Excelente. Ahora debo enviarlo a varias empresas. ¿En qué área te gustaría trabajar? Marketing o administración. Son áreas con muchas oportunidades. Eso espero. Estoy segura de que encontrarás algo. Gracias por la confianza. De nada. Comenzaré a enviar solicitudes esta tarde. Tengo una gran noticia. ¿Qué pasó? Me aceptaron para una práctica profesional. ¡Qué fantástico! Estoy muy feliz. ¡Te felicito! Gracias. La entrevista fue la semana pasada. Y salió muy bien, por lo visto. Sí, mejor de lo que esperaba. ¿Cuándo empiezas? El próximo mes. Será una experiencia muy valiosa. Eso pienso yo también. Estoy muy orgullosa de ti. Muchas gracias.